Bueno, estimados colegas, es cierto que el año 2025 dio muchas cosas de qué hablar en cuanto al melanoma. Realmente pensábamos que todo ya estaba escrito en el mundo del melanoma, que con la introducción y la llegada de la inmunoterapia y todo lo que habíamos vivido en los pacientes en enfermedad metastásica, lo que estábamos viviendo en adyuvancia era suficiente. Pero realmente en este año empezamos a ver cosas muy buenas. Primero, casuísticas de ya 10 años en el escenario metastásico. Tenemos pacientes que como hemos visto con los tratamientos de inmunoterapia, esas combinaciones de inmuno con los anti-CTLA4, llegan a curvas de 10 años en las que realmente empezamos a ver y a creer en una curación de una enfermedad que, como todos sabemos, antes la expectativa de vida a 6 meses era muy mala. Entonces, el primer mito que debemos romper es ver la posibilidad de curación o por lo menos de realmente volver crónica una enfermedad cuyo concepto de terminal se nos había hecho ya costumbre. Curvas de 10 años, insisto, es algo impresionante, algo importante y esperamos que se sigan prolongando en el tiempo. Segundo, esa cuestión que nos cambió totalmente en ese momento los objetivos de tratamiento, el ver cómo pasamos de la enfermedad metastásica a la adyuvancia, ¿sí? Claro, era contundente. Teníamos pacientes que operábamos, les iba muy bien, pero las posibilidades de recurrencia por tener factores de alto riesgo cada día eran mucho más claros. Entonces, el ingreso de la inmunoterapia en esos estadios 3 y ahora en esos estadios 2 marca una pauta y un cambio en el paradigma impresionante. Y en este año, en 2025, aparecen nuevamente los resultados del NADINA, ¿sí? También los resultados de los estudios perioperatorios con pembrolizumab, y vemos cómo empiezan a cambiar un objetivo diferente. Ahora tenemos la pregunta clave entre qué es mejor, si hacer una adyuvancia o hacer una neoadyuvancia o un tratamiento perioperatorio. Es cierto, los datos son contundentes, los resultados son muy buenos. Se abren muchas dudas también, ¿sí? De pronto para los sistemas donde pueden haber problemas de acceso es algo importante definir qué vamos a hacer. No queremos caer en pacientes que pudiésemos operar de entrada y que de pronto por problemas de acceso no tengamos la opción de una cirugía rápidamente, pero es claro que a nivel mundial los tratamientos de neoadyuvancia, los tratamientos perioperatorios están cambiando todo. Esas respuestas patológicas completas, todos sabemos que son un surrogado muy interesante de lo que es la sobrevida en estos pacientes. Vemos cómo se están obteniendo, vemos esos resultados y creo que algo que también es muy importante y sobre todo teniendo en cuenta los sistemas de salud de nosotros en América Latina es que se abre la interrogante o la puerta para desescalonar un poco la adyuvancia. Entonces, teniendo en cuenta esa costo-efectividad que también va muy ligada a nuestros países y a nuestro sistema, una neoadyuvancia muy bien hecha, con una muy buena adherencia, al final puede implicar no solamente muy buenos resultados en sobrevida para el paciente, sino también un soporte o un alivio para los sistemas de salud. Creo que eso es una de las cosas importantes. Miraremos los datos, hay que dejar que esos datos maduren un poco más para ver finalmente hacia dónde nos vamos, si hacia un tratamiento de neoadyuvancia, un tratamiento perioperatorio. Vamos a ver qué tanto peso se le da finalmente a esas respuestas patológicas completas. Si definitivamente desescalonan una adyuvancia, creo que eso son las cosas que iremos mirando con el tiempo. Otra de las cosas importantes es ver ya todo lo que es la terapia TILS, cómo ingresa de melanoma. Los resultados son muy buenos. En estudios clínicos es antes una cosa muy interesante ver pacientes refractarios, pacientes que han progresado previamente a tratamientos de inmunoterapia, cómo las terapias TILS empiezan a rescatar a esos pacientes y a generarlos nuevamente sobrevidas. Creo que es algo que tenemos que tener en cuenta. Es cierto, la logística no parece tan sencilla a la hora de pensar en que podemos adaptar esto como un estándar en todos nuestros países, pero creo que eso es un paso impresionante que hemos logrado con los resultados y poco a poco iremos viendo, iremos construyendo lo que es todos esos mecanismos que implican el poder adicionar esto a nuestra práctica clínica. Las vacunas también empiezan a surgir como una alternativa interesante. Todos tenemos claro que el melanoma es la enfermedad tal vez más inmunogénica que tenemos en este momento de las enfermedades neoplásicas, y esas vacunas realizadas en los estudios clínicos que hemos podido ver han mostrado unos muy buenos resultados. Igualmente, la logística de pronto en el estudio clínico es algo que se puede llevar a cabo ya en una práctica clínica y en un sistema de salud, es algo que tendremos que ir acondicionando, pero desde este punto de vista que es totalmente médico, creo que los resultados sí marcan una pauta y una diferencia total a lo que hemos visto. Y abren de una vez la puerta a pensar en que realmente enfermedades como el melanoma, cuyo pronóstico, insisto, era muy desfavorable, se está cambiando. Y esos paradigmas de no curación empiezan a cambiar en este momento. Una de las cosas también muy interesantes fue las tripletas. Pensábamos en los pacientes con mutaciones de BRAF. Queríamos tratar de resolver la cuestión de la secuenciación. Se plantearon estudios que muestran que realmente las tripletas pues, son mucho más tóxicas. Los resultados no son tan interesantes en este momento.
Tal vez más adelante miraremos o veremos si hay diseños que de pronto puedan generar un mejor resultado, con una mejor adherencia y con menos toxicidad para los pacientes y al final con mejores respuestas. Pero creo que sí es claro que en esos pacientes con mutaciones del BRAF, esas secuenciaciones pueden ser una alternativa bastante interesante. Habrá pacientes en los que necesitamos tasas de respuesta mucho más rápida y la terapia anti-BRAF parece una alternativa interesante y la inmunoterapia da un sostén y un mantenimiento después. Ese esquema que se empieza a generar de una manera como una especie de sándwich entre terapia anti-BRAF, inmuno y una terapia anti-BRAF posterior a la progresión, te parece ser una alternativa interesante a tener en cuenta en la práctica clínica, mezclando lo que son las rápidas tasas de respuesta de la terapia anti-BRAF, el mantenimiento de la inmuno y la posibilidad de un rescate nuevamente con una terapia anti-BRAF a la progresión. El manejo de las metástasis cerebrales, algo que hemos visto y se vio totalmente en que fue este año, es que indudablemente las combinaciones de la radiocirugía siguen siendo algo interesante porque lo podemos comenzar al tiempo que los tratamientos de inmunoterapia. Lo veníamos haciendo, creo que en nuestra práctica, pero ya obviamente tenemos los soportes y la evidencia de que el combinar la inmunoterapia al tiempo que se hacen tratamientos de radiocirugía, pues realmente no aumenta la toxicidad ni los riesgos de radionecrosis, que tal vez era lo que temíamos en un momento. Y pues por el contrario nos permite iniciar rápidamente un manejo sistémico en estos pacientes y de paso ir controlando la enfermedad del sistema nervioso central. Aparecen también estudios interesantes como el estudio Dante, que se presentó en ASCO, que nos planteaba la posibilidad de desescalonar un poco el tiempo, en este caso puntualmente con pembrolizumab, en el escenario metastásico, pasar ya de 2 años sino a un solo año. Creo que es una cuestión que hay que darle más tiempo, puede ser interesante, puede ser una alternativa interesante, pero no hay que olvidar que muchos de esos pacientes que recibieron 2 años, más o menos un 30% de esos pacientes igual recaía después, ¿no? Entonces tal vez el recortar el tiempo, creo que es algo importante, interesante desde la parte de costo-efectividad para nuestros países, pero vale la pena ver realmente una evolución mucho más larga. Al día de hoy, esos pacientes que reciben 2 años igual logran hacer un rechallenge más adelante en la reaparición o en la reactivación de la enfermedad. Vamos a ver con 1 año solamente de tratamiento qué pasa, ¿sí? Pero creo que sí es una cuestión que denota que obviamente nuestros sistemas de salud están buscando siempre la posibilidad de optimizar los tratamientos, de generar muy buenos tratamientos, muy buenas respuestas, sin afectar indudablemente los costos en esto. Eso es más o menos lo que fue el panorama del melanoma en este año. Realmente creo que hay muchas cosas más por seguir estudiando y esperamos que el año que viene sigamos aprendiendo mucho más de esto. Muchísimas gracias.